Dios Todopoderoso les bendiga. Buenas noches. Dios grande y maravilloso sea, dándole la gloria y honra a Él, porque Él es bueno y para siempre ha sido su santa y hermosa misericordia. Le damos gracias a Dios porque su santa palabra nos da la oportunidad de conocer más y más cada día y ser libres, conocer más y más de su santa palabra para ver la gloria y honra de Dios. Amén. Vamos hoy a tomar un tema muy importante. El pan de los hijos es la liberación. Entonces vamos a mirarlo. Vamos a conocer un poco más sobre la liberación. ¿Cómo sé que hay una liberación? Amén. Entonces le vamos a dar gracias a Dios porque Él es fiel. Él es bueno y maravilloso y vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesucristo de Nazaret vamos a entrar en su presencia y vamos a buscar su rostro, vamos a buscar su santa misericordia en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te adoramos y bendigo tu nombre. Estamos en esta noche, Padre eterno, de acuerdo con cada persona que está aquí, Señor, en este audio. Y también, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, Señor, los que están en internet, los que están entrando en esta noche a buscar tu rostro, a estar en tu presencia. Te pedimos, Señor, que obres, Espíritu Santo de Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu bondad. Seas tú, oh Dios mío, Señor Dios de la gloria, obrando, sanando, restaurando nuestras vidas. Te necesitamos, Dios grande. Te imploramos, Dios de los cielos, que te glorifiques, que nos llenes de tu amor, de tu presencia, que seas tú obrando, Espíritu Santo de Dios, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Haz la obra, Príncipe de paz, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Padre. Glorifícate, Dios. Te amamos y te bendigo, Padre. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios de poder. Gracias, Espíritu Santo. Maravilloso Señor, hoy nos cubrimos con tu sangre preciosa y toda retaliación del enemigo, toda indisposición, toda, Señor amado, distracción y cualquier obra que el enemigo quiere levantar en contra, Dios, de esta palabra, en contra de cada uno de nosotros, Señor. Hoy declaramos en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret que tú eres un Dios bueno y maravilloso, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Maravilloso Espíritu de Dios viviente. Mi alma te adora y te bendice, Padre. Te adoramos, te bendigo, Padre. Te doy gloria, honra, alabanza y adoración. Espíritu Santo de Dios, tú eres el Dios bueno y maravilloso, Señor, que hace la obra en nuestras vidas. Reconocemos, Espíritu Santo, que sin ti nada somos, nada podemos. Tú eres, Espíritu Santo, la persona más importante que podemos tener en nuestras vidas. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíe a esta palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos llene de tu amor, de tu santo fruto. Danos de ti, Espíritu Santo. Esa persona tan hermosa que eres tú, Señor. Necesitamos la compañía, necesitamos tu amistad, necesitamos tener una relación personal contigo. Necesitamos que tú obres en nuestras vidas y transforme, como dice la palabra, Espíritu Santo de Dios. Que cuando llegue el Espíritu Santo de Dios seremos mudados a un nuevo hombre. Oh Dios grande y poderoso, te pedimos misericordia y haga la obra en cada uno de nosotros y transfórmanos a esos nuevos hombres. Señor,
Haz la obra, Espíritu Santo de Dios. Saca de nosotros lo que no es tuyo. Señor, en el poder de tu palabra, por ese pacto hermoso que hicimos en la cruz contigo, Dios, en sangre, Padre bendito. Hoy queremos, Señor Dios de la gloria, que obres, Espíritu Santo de Dios, conforme a la misericordia tuya, conforme a tu bondad. Que podamos alcanzar, Señor Dios de la gloria, en el poder de tu Hijo amado, esa salvación, esa restauración, esa sanidad, que solo, Señor Padre Santo, lo das a aquellos que creen en tu Hijo amado, aquellos que están en tu presencia, aquellos que aman, Señor, tu obediencia, aquellos que tú quieres tener misericordia y alcanzarlos, Dios. Dios grande y maravilloso, te amamos, te bendecimos, Padre. Te damos gloria a ti, bendito Salvador, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te amamos y te bendigo, Padre. Gracias, poderoso Rey de gloria. Señor, en tus manos santas estamos, Dios. Mi alma te adora, te bendice, Dios. Te doy gracias, Padre. En tus manos te entrego, Espíritu Santo, cada alma que está entrando, que está en este audio, que está en este video, que está en cada uno de los medios de comunicación, Señor. Yo te los entrego a ti y pido que seas tú obrando en ellos, en el poder de tu Santo Hijo amado, Jesucristo. Gracias, amado Rey. Gracias, poderoso Dios, en el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, hoy vamos a llevar esta palabra y vamos a ir a Mateo capítulo 15, versículo 21 en adelante. Se basa esta palabra, la que el Señor nos quiere dar, esta enseñanza que el Señor nos quiere dar en esta noche. Mateo 15, 21 en adelante dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y la guía del Espíritu Santo de Dios. Que sea el Señor enseñándonos, amén. Que esta palabra no quede en el aire, que pase por un oído y salga por el otro, no, que sea veraz, eficaz. Que el Señor cumpla su santa palabra, como dice, que no vuelve vacía, amén. Dice la palabra de Dios: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro, de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórrame. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La gloria y la honra es para Dios. Esta mujer recibió su gran bendición. Amén. Entonces, mis amados, estamos hablando de algo muy importante. Esta palabra nos enseña varios pasos en los cuales los hijos de Dios tienen derecho de la liberación, del pan de vida. Amén. Y lo primero que tiene que creer aquí, mirar la historia, vamos a mirarla un poco de un trasfondo de ella, para poder empezar con la enseñanza
Dice Jesús que había una mujer que estaba, de cuál era la procedencia de ella, cananea, ¿cierto? ¿Y qué hacía ella? Decía que clamando a gran voz, decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y cuál era la necesidad de esta mujer? Su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Sabemos que solamente los hijos de Dios, los hijos que tenían derecho al pacto, son aquellos que son los hijos de Israel, son el pueblo de Israel. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Por qué la estaban rechazando? Porque no era de ellos. ¿No era de quién? De ellos. Respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús se proclamó y le habló a ella: yo no te puedo sanar, no te puedo ayudar, porque tú no eres hija de Dios. Tú no estás dentro del pacto. Amén. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. ¿Qué hizo ella? Acudió a la misericordia de Dios. Respondiendo dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Aquí podemos ver que Jesús le dijo: tú eres un perrito, porque en Israel le decían a la gente que eran perros los que no eran del pacto. Entonces Jesús le dijo que ese perrito, entonces ella reconoció que ella no estaba dentro del pacto. ¿Sí? Pero ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella reconoció aquí que no era del pueblo de Israel, no era de la promesa. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiere. Y su hija fue sanada desde aquella. Bueno, ya expliqué un poco lo que significa esta palabra, pero mi pregunta es: ¿qué hay de las personas de hoy en día? Eso pasó antes de que Jesús muriera, en el tiempo antiguo, en el tiempo de la ley. Amén. Pero hoy que ya estamos conociendo y sabemos que hay un nuevo, que estamos viviendo en gracia, no en ley, tenemos que reconocer esta palabra, porque el Señor nos está enseñando algo muy importante. Amén, amigos, amados. De lo primero que tiene que hacer una persona para alcanzar la bendición, es lo que Dios tiene para ellos. Primero que tiene que es reconocer el pacto como hijos de Dios. La persona que no reconozca el pacto como hijo de Dios no va a poder, escúcheme bien, no va a poder ser beneficiado de lo que Dios tiene para él. Y vamos a mirar algunas citas bíblicas con respecto al pacto. Lo vamos a mirar algunas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Vamos a Génesis capítulo 17, versículo 7, para hablar un poco sobre el pacto. Génesis 17, versículo 7. Dice así: y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Esto es un pacto que Dios le estaba dando ¿a quién? Al hombre Abraham.
¿verdad? Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Ese pacto. Dios Todopoderoso nos enseña que Él obra en nuestras vidas, amén. Nos enseña en el poder de la palabra, en el poder de su palabra, que Él, ahí venimos de un pacto eterno, un pacto del Señor ¿con quién? Con Abraham, en el pueblo de Israel. También vemos hablar del pacto sobre Mateo 26, 28. Mateo capítulo 26, 28. En el nombre de Jesús, atamos toda obra de la sangre del Cordero en nuestros hogares. En el nombre de Jesús, lo que se levanta en contra por el poder de la palabra, frustramos las obras de las tinieblas. En el nombre de Jesús. Cubrirnos con tu sangre preciosa nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, por ese pacto eterno podemos proclamar la palabra de Dios. Amén. Dice el 26, 28, dice así. Vamos a leer el 27. Tomando la copa, habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por ese pacto de sangre, nosotros estamos guardados contra toda brujería, hechicería, conjuros, rezos, enfermedades, contra toda obra de las tinieblas. Rociamos la sangre del Cordero, estamos creyendo en la sangre del Cordero, y esa obra de las tinieblas tiene que huir. Se confunden, se destruyen, se derriban. No es nada esa obra de las tinieblas, dice el Señor en su santa palabra. Amén. Te dice el Señor, porque es mi sangre. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿De a dónde estamos saliendo el pacto? En el antiguo se hizo pacto con Abraham por medio de la circuncisión, por medio de la obediencia, de la fe de este varón. El Señor hizo pacto, ya lo leímos. Pero el segundo pacto que ahora el Señor nos habla es por medio de la sangre de Cristo Jesús de Nazaret. Esa sangre que aplaca toda obra de las tinieblas contra nuestras vidas, que confunde y enceguece todo plan oculto del enemigo. Amén. Te dice Marcos capítulo 14, versículo 24. No vamos a avanzar, esto es un estudio, nuevamente vamos a leer un poco. Marcos capítulo 14, versículo 24. Capítulo 14, versículo 24, dice el Señor en su santa palabra. Dice así: y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. O sea, hermanos míos, que el que no está con pacto de sangre con Cristo Jesús no puede entrar al beneficio de la salvación. Y ahorita miramos todos los beneficios por medio de la palabra de Dios. Pero estamos hablando de un pacto, y el pacto viene por sangre, el nuevo pacto que vino a hacer Jesús en la cruz por usted y por mí. Vino a dar todo lo que usted tiene, dueño y señor, heredero de absolutamente todo. Así que no nos dejemos engañar. El diablo no tiene derecho de nada, y no tiene derecho ni de tocarnos ni hacernos nada mientras Dios no dé permiso, como le pasó a Job. Que tuvo que ir a llegar a donde Dios, dígale, le dio permiso Dios a él. Mientras tanto lo tenía que cercado. Y vamos allí un momentico. Yo no sé por qué Dios me está llevando acá, pero a mí me gusta que el Espíritu Santo me lleve a la palabra de Dios, porque avanzamos poco pero aprendemos más. Amén. Job capítulo 1. Dice la palabra de Dios, el 5 en adelante, dice: aconteció que habiendo pasado en turno de los días del convite, aquí el 5 no, vamos allí. Desde el 6, un día vinieron presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás.
Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo, Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job y no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? No, dice, mira el 10, dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? ¿Qué dice ahí? Cuando la persona está bajo ese pacto, hay un cercamiento. Job estaba bajo el pacto ¿de qué? El pacto de Abraham, como hijo, ¿es cierto? Como siervo ¿de quién? De Dios. Entonces, el enemigo no lo podía tocar. Igualmente nosotros no nos puede tocar ni un pelo de nuestro cabello, dice el Señor en su santa palabra, no nos puede tocar. A no ser que Dios quiera, o a no ser, hermanos míos, que haya puertas abiertas que podamos tener por allí. Dice la palabra, ¿no has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. El Señor nos está enseñando en el poder de su santa palabra que nosotros teniendo un pacto vamos a recibir las bendiciones grandes. Si la recibió una mujer que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, ¿cuánto más un pueblo del que está hecho el pacto de Dios? Romanos capítulo 11, versículo 27. ¿Qué nos dice el Señor en su santa palabra? Vamos a leerlo del 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrán de Sión el libertador. ¿De quién están hablando? De Jesucristo, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿Para qué es el pacto? Para muchas cosas, pero entre ellas el pecado, el trato que hay entre Satanás y el hombre. Vamos allí a 2 de Corintios 3:6. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6 dice la palabra, y vamos a leerlo el del 5. No seamos como competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Gloria a Dios en el poder de la palabra. Dice el Señor que el cual sí mismo nos hizo ministros competentes. Somos ministros, nación santa, pueblo adquirido por Dios, cuando nosotros hacemos el pacto de sangre con Jesucristo. Dice, competente de un nuevo pacto, no de las letras, de la letra, o sea, la letra era la ley, sino del Espíritu. Hoy el Espíritu Santo es el que dice espíritu, del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado sobre ese pacto que el cual el Señor nos está hablando. Si lo tenemos claudicado o lo tenemos ya, ¿cómo se llama eso? Roto. Hebreos 8:10. Y ya seguimos al segundo punto. Hebreos capítulo 8. Capítulo 8. Versículo 10. Nos dice el Señor en su santa palabra. Me gusta leer un poquitico antes. Dice el 9. No como el pacto que hice con sus padres el día
que los tomé de la mano para sacarlos de la porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Cuando la persona no toma el pacto en serio, Dios se desatiende de esa persona. Dice la palabra de Dios el 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. El Señor quiere que nosotros tomemos su santa palabra y la pongamos por obra, que la escudriñemos, que la memoricemos. El pan diario de nuestras vidas espiritual, el pan diario, mis amados, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, vamos leyendo. ¿Qué otra cosa el Señor nos habla sobre esta palabra del pan de los hijos de Dios? ¿Qué dice? Jesús, vamos a ir al versículo 15 de Mateo, capítulo 15 de Mateo. Dice la palabra de Dios allí, dice así, vamos allí, Mateo 15, versículo 24, dice así. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué quiere decir? Que Dios envió para salvar a los que estaban elegidos, pero en ese tiempo él estaba vivo y estaba cumpliendo la ley. ¿La ley qué significa? Que era solo los pueblos, elegidos eran los pueblos de ¿quién? De Israel. Y o sea, que el que no era de Israel, que no era del linaje de Jesús, no era beneficiario del pacto. Vamos allí a Isaías 49, 15. Me llamó la atención esta palabra, el amor maternal. En el segundo punto, Isaías 49, 15, nos dice el Señor. Dice así, dice Isaías 49, 15. Ay, santo Dios. Dice Jesús dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es el segundo punto del cual lo encontramos en Mateo 15, 24, mis amados. Que él está diciéndole al pueblo de Israel que no le pertenece la bendición a esta mujer. Por eso no le iba a hacer el milagro. Por eso él no le iba a hacer el milagro a esta mujer, porque ella no era de qué, de Dios. O sea que yo mirando dice, wow, Señor. Entonces, ¿a qué pasa con aquellos que no han hecho el pacto? Aquellos que están en pecado y en maldad y muertos en delitos. Ahorita lo miramos, amén. Entonces aquí puedo mirar Isaías 49, 15, el amor maternal, el amor tan grande que tenía esta mujer, que a pesar de que le dijeron perrillo, a pesar de que Jesús le trató de esa manera, Dios nos enseña algo muy importante. Que es el mismo amor que Dios dice en su palabra que tiene, ¿para qué? Para sus hijos, amén. Dice la palabra, él lo compara con ese amor, porque el amor de mamá da toda la vida, desde el embarazo está arriesgando la vida para dar un nuevo ser en la tierra, amén. Entonces 49, 15, dice la palabra de Dios. Dice así, ¿se olvidará la mujer de los que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. O sea, por el pacto, por lo que él hizo en nosotros y nosotros haber aceptado lo que él hizo,
nunca se va a apartar de nosotros. Siempre Él va a tener misericordia de nosotros. Amén. Siempre tendrá la misericordia extendida en sus manos para alcanzarnos. ¿Por qué, amados míos? Porque hay un nuevo pacto. ¿Y el nuevo pacto es el pacto de qué? De sangre. Que es el cual nos da permiso, amados míos, de todas las bendiciones del Padre. Absolutamente todas. Por eso dice herederos y coherederos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si nosotros no reclamamos esa herencia, no la peleamos porque hay un ladrón que se la quiere robar, como ejemplo, hay una herencia de un padre que se murió y dejó mucho dinero. Llegan los hermanos más altos, más rango y todo aquello, a tomarse la posesión del papá y deja a los más pequeños a un lado. Pero ¿sabe qué pasa? Mientras el niño crece, dice la palabra de Dios, mientras el niño crece, tienen que colocarle un tutor. ¿Para qué? Para que ese tutor le maneje el dinero. Mientras el niño crece. Cuando el niño crece, escúcheme bien, va a reconocer y va a ver que ese dinero es de él, que tiene dueño ese dinero, que el dueño se lo dio, es él. Amén. Le pasa igual a los hijos de Dios. El que es niño espiritualmente no reclama, deja que Satanás lo engañe, le embobe, pero el que tiene crecimiento espiritual, el que está totalmente ejercitado en el bien y en el mal, en el discernimiento, va a empezar a reclamar sus derechos. No va a dejar que su hogar se dañe, no va a dejar que sus hijos se enfermen, no va a dejar que el ministerio se dañe. Bueno, y hay muchas cosas más que el diablo le quiere robar a uno: la plata, la salud, la paz y muchas cosas más. Entonces, el que es niño deja que así, pero el que no conoce del pacto, no conoce del derecho que tiene, pues lo deja así. Pero el que conoce tiene derecho del pan. ¿Tiene derecho de qué? Del pan. ¿Y cuál es el pan de los hijos? La liberación. ¿Y cuál es la liberación? De todas las ataduras y todo lo que el diablo quiere tomar posesión en ello. ¿Me están entendiendo? Póngame un dedito así si me están entendiendo. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, el pueblo de Israel era el único que tenía el pacto con Dios. ¿Quién era el que tenía el pacto con Dios? El pueblo de Israel. Igual dice que el tercer punto, vamos al tercer punto. Solo los de israelitas tenían el derecho legal junto con las bendiciones del pacto, tales como, ¿cuáles son los pactos? Pero ¿cuál es el derecho? Las bendiciones. Hechos 23-25. Mire lo que dice la palabra allí. Solo los israelitas tenían el derecho legales. ¿Derecho qué? Legal. Cuando hay un pacto hay una legalidad. El poder, la autoridad que usted tiene es legal, es totalmente legal, dirigido, guiado y impartido por Dios. Cambio de los brujos, los hechiceros y todas esas cosas que usan, lo hacen ilegal, hacen una copia, usan ese poder. Entonces, los que son hijos de Dios, los que están bajo ese pacto, tienen legal. ¿Y cuál? Vamos a ir a qué? A Hechos, capítulo 3, versículo 25, dice la palabra de Dios. Hechos 3:25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo: Abraham, será bendita todas las familias de la tierra. O sea, de Abraham viene la generación de nosotros. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Amén. Por la fe. Amén. Entonces es importante, mis amados, que ese pacto nuevo, que el Señor nos da beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios que ese pacto nuevo nos da? Da la salud. Lo encontramos en 3 de Juan 2.
Tercera de Juan, capítulo, versículo 2, dice, Tercera de Juan, ¿sí dice amados? No, estoy mal. Yo estoy notando mal, espérate, que yo soy la mala. Aquí es la equivocada. Tercera de Juan, versículo 2, dice, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan, versículo 2. Usted lo busca y allí lo encuentra. Amén. Entonces, Tercera de Juan, versículo 2 dice que tenemos derecho a la salud. Dice, amados, yo en todas las cosas, por el pacto eterno, por el pacto de sangre, tenemos derecho a ser prosperados y que tengas ¿qué? Salud. O sea que la enfermedad que estamos viviendo o que han vivido o que vamos a vivir en el nombre de Jesús, que no viene por el pacto eterno, se cancela. Lo tenemos que derribarla, destruirla. No tiene validez en su cuerpo y en mi cuerpo. Amén. Por ese pacto. Dice que tenga salud, así como prospera tu alma. El alma el hijo del que hace el nuevo pacto tiene que ser renovada, tiene que ser reedificada, levantada. No puede seguir viviendo la persona de la misma manera, amados míos. ¿Qué otra cosa tenemos? Vemos que en el pacto tenemos derecho a la liberación. Filipenses 1:19. Vamos allí, Filipenses capítulo 1, versículo 19, dice el Señor en su santa palabra. Dice, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resulta en mi liberación. Dice, porque sé que vuestras oraciones, dice, tremendo, y la suministración del Espíritu. ¿Cuáles son los dos elementos que tenemos que tener para llegar a la liberación? Oración y la unción del Espíritu Santo de Dios. No lo hace una persona sin el Espíritu. Ojo con lo que le voy a decir. No vayan a ir por a otro lado, que ahí venga, hágame sanidad, y son santeros, son brujos. ¿Y qué hace ellos? Les sacan el demonio que está ahí pequeño y le ponen uno grande. Y después resulta la persona sana, pero con otro demonio más grande y con otro problema. Amén. Entonces, no es así, amados míos. Nosotros tenemos que ser libres por la palabra de Dios, por la oración, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, amados, tenemos derecho a ¿qué? A la liberación. Tenemos derecho a la salvación, dice el Señor, a la salvación. Tengo muchas citas bíblicas aquí. Tenemos derecho, Salmos 85:9. Salmos 85. Salmos 85, yo me fui. Capítulo 85, versículo 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? Dice así: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres Jehová? Tu fidelidad te rodea. Y el 9, tú tienes dominio sobre braveza del mar, cuando se levantan tus ondas y tú las sosiegas. Entonces ahí para allá miramos la salvación del cual el Señor habla. Usted puede seguir leyendo, pero no lo vamos a leer porque me llama la atención. Lucas capítulo
capítulo 1:77. Vamos allí, esta palabra, Lucas capítulo 1, versículos 77. ¿Qué dice la palabra de Dios? Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. A eso, ese es el derecho del que hace el pacto de sangre con su Hijo amado, Jesucristo. Dice, para conocimiento de salvación y a su pueblo, para perdón de pecados. Conocimiento de salvación. El que no conoce de esta verdad, porque dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Amén. Protección. También tenemos derecho de la protección, el que tiene el pacto con el Señor. Protección. Vamos a ir allí a Ezequiel capítulo 34, 25. Amén. 34, 25. Dice la palabra de Dios. Estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Hay que protección. Me acuerdo en la palabra de Dios que dice que en el día una columna de nube y en la noche una columna de ¿qué? De fuego. Hoy en día se cumple esa palabra con cada uno de nosotros, los que tenemos el pacto del Señor. Amén. Dice, estableceré con ellos pacto de paz. Pacto de paz. Bueno, creo que tenemos derecho a la provisión, a los que han hecho ese pacto, a la provisión. Vamos a Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 18. Dice la palabra de Dios. Deuteronomio 8, 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como Él día. Él nos da la provisión cuando nosotros tenemos ese pacto, a pesar que algunas veces no somos fieles con Él en su inmenso amor y su fidelidad por el pacto que hemos hecho de sangre. Él sigue siendo fiel y hermoso con nosotros. Amén. El versículo, cuarta parte, nos dice el Señor en su palabra. Nos dice el Señor en su palabra, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Entonces el Señor lo vemos en Mateo 15, 26 y ahí quedamos. Amén. Mateo capítulo 15, versículo 26. Dice la palabra, respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a esta mujer? Que los únicos que tenían, óigame bien, la bendición eran los hijos de Dios. Los únicos que tienen derecho a la bendición, los hijos de Dios. Por algo dice el Señor que el impío amontona para dárselos a los que le agradan a Dios. Porque aunque amontonen y montonen, ese dinero le corresponde, esas pertenencias le corresponden a los que tienen derecho a la bendición. Amén. Entonces Jesús le decía que no, ella no podía recibir esa bendición porque no pertenecía, no tenía
ese derecho a la bendición. La mujer no podía, óigame bien, la mujer no podía recibir la bendición porque no era de ¿quién? De Israel. Porque solo los hijos de Dios comían en la mesa. Nadie más puede comer fuera de la mesa, solo los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Amén. Y creo que me faltan 3 minutos, alcanzo a terminar aquí. Dice la palabra de Dios, la mujer, la quinto, la mujer arrebata las bendiciones de la iglesia por la fe. ¿Qué fue lo que tenía esta mujer? Aunque ella no tenía, óigame bien, aunque ella no tenía ese pacto, yo he visto también milagros así, aunque no tenía el pacto con el pueblo de Israel, ella recibió su bendición por la fe. Y vamos ahí mismo en Mateo 27 y 28, dice, y ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiere. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Por qué lo logró? Aunque no tenía el pacto, por tener fe. Arrebató la bendición. Y el sexto, nos habla el Señor que aunque, escúcheme bien, aunque muchos no están en el pacto, hoy en día Jesús pagó el precio en una cruz para recibir esa bendición para todos, absolutamente para todas las personas que quieran recibir a Jesucristo y creer en Él. Y con una sola palabra Jesús lo hizo, y lo encontramos en Juan 19:30, y ahí terminamos. Juan capítulo 19, Juan capítulo 19, versículo 30. Dice la palabra de Dios. Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó y el Espíritu. Con esa palabra, usted solamente ya tiene totalmente el sello del derecho legal en Cristo Jesús, por la redención, por lo que Él hizo en una cruz, por lo que Él vivió y todo lo que Él hizo en esta tierra por usted y por mí, y por todos aquellos que quieren recibir a Cristo Jesús en su santa misericordia. Él permitió que lo crucificaran, lo atormentaran, lo hirieran, le hicieran todo lo que le hicieron, para llegar a esta palabra final: consumado es. O sea, no hay nada después de lo que pasa allí con Jesús, el de la muerte, que pueda impedir que un hijo de Dios pueda ser sano, pueda ser salvo, pueda ser libre, pueda ser bendecido, pueda tener prosperidad y todas las otras bendiciones más que más después vamos a ver. Amén. En el nombre de Jesús. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por esta palabra, Dios. Hoy delante de tu presencia, Señor, venimos creyendo, Señor, por ese pacto eterno que hemos hecho en sangre contigo, Dios. Hoy creo que tú eres un Dios bueno y maravilloso que sana, salva, liberta, guarda, sustenta nuestras vidas, Padre. En el poderoso nombre de Jesucristo te pido, Señor, que todas las personas que han escuchado, Señor, y han visto, han, Señor amado, participado de este servicio, Dios, sean, Señor, Padre Santo, abiertos sus ojos, su entendimiento, para amar, para valorar, para respetar, Señor, esa sangre poderosa, la cual es el pacto de nuevo, Señor, que tú nos has dado a tu pueblo.
Hoy te doy gracias, Padre mío, porque en tus manos santas estamos, Dios, y creemos que el enemigo no tiene derecho ni parte contra nuestros hijos, contra nuestras casas, contra nuestras vidas, Señor. Creemos, Señor, en el Todopoderoso, que el Señor, que todo diseño que el diablo ha estado levantando, diciendo en el infierno contra cada uno de nuestros hijos, nuestras casas, de nuestras vidas, está frustrado, derribado por ese pacto poderoso. Tu palabra dice, consumado es. Así que esas actas, decretos, Señor, y todo lo que el enemigo ha levantado, Señor, contra nuestras vidas está derribado, está destruido en el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Usted que no ha recibido a Cristo Jesús, yo le invito para que hoy escuche esta palabra tan importante del pacto nuevo en sangre con Jesús de Nazaret. Hoy lo invito para que usted reciba esa sangre y sea usted beneficiario de todas las bendiciones que tiene aquellas personas que creen. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Entonces yo le invito para que usted reciba a Jesús y sea usted haciendo ese pacto eterno con Él, que ese pacto no se rompe nunca en su vida, nunca, hasta después de la muerte va ese pacto con nosotros, porque nos lleva a una eternidad. Así que levante sus manos y diga conmigo, Padre eterno, en el poder de tu palabra, hoy quiero hacer ese pacto de sangre con Jesucristo. Hoy quiero, Señor, que me perdones mi pecado, que me laves con la sangre del Cordero de Jesucristo de Nazaret. Te pido, Padre eterno, que me ayudes a entender, que me abra el entendimiento para comprender que hay un Dios tan bueno y maravilloso que entregó todo, su Hijo amado, para poder ser salvo. Dígale, Señor, te doy gracias, Padre, por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Libérame de la maldad, del pecado, de la ruina, de la miseria, de la enfermedad. Hazme sana, Señor, hazme sano, dígale, de todo, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu y todo mi ser. Rompa la iniquidad y la maldad, porque si hoy hago pacto de sangre contigo, Dios, ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy, Padre, me das, Señor amado, autoridad y poder para poder entrar en tu presencia, para poder destruir las obras del enemigo. Hoy te pido, Señor, que me ayudes y que me enseñes, me capacites en el poderoso nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, ven y guíame, porque es por el Espíritu que podemos tener vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Bueno, le habló la pastora Eliana, le doy gracias a Dios por sus vidas. Usted que recibió a Jesucristo, yo le invito para que nos escriba y para que haga la obra el Señor en sus vidas, amén. Para que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y usted tenga ese privilegio de seguir creciendo en el Señor. Y les invito para que compren una Biblia y les invito para que nosotros podamos pastorearles. Si usted está en Santa Marta, le invito a la iglesia. Pero si usted está fuera de Colombia o aquí en Colombia, en cualquier parte de la ciudad, yo le invito para que siga recibiendo las transmisiones por el Face y también por contacto, amén, del WhatsApp. Bueno, les bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Les habló la pastora Eliana. Les doy bendiciones sobrenaturales en el nombre de Jesús. Bueno, gracias a Dios, amados míos, que Dios Todopoderoso les guarde y les bendiga. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y nos vemos a las 5 de la mañana, amén. A las 5 de la mañana nos estamos encontrando nuevamente, buscando el rostro del Señor. Y en el poderoso nombre de Jesús, aquellos que pueden ir a la iglesia, les invito para que no vayan a fallar. Ya está en el cupo completo, en la mañana a las 7 y a las 11 también. Creo que la transmisión va a ser a las 11.
Entonces les invito para que estén pendientes, ya no va a ser a las 10 sino a las 11 para poder transmitir directo desde la iglesia. Bueno, entonces les bendigo en el nombre de Jesús. A las 8 de la noche igualmente nos encontramos con una nueva palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde.